Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Tímido. Ya, Sí, te perfecto. escucho. Gracias. Muy bien, gracias. Vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy, ¿no? Ok, bien. Con respecto a nuestro programa de clases del diplomado, las clases teóricas prácticamente dan finalización con esta, ¿sí? Con esta clase a la cual me voy a referir en esta noche. Vamos a tener un taller práctico que va a ser a mediados del mes de diciembre. Ya les confirmaré exactamente la fecha exacta. Este taller será presencial. Será un sábado, el segundo sábado a mediados de diciembre. Lo vamos a desarrollar. Como les digo, ya les voy a confirmar la fecha exacta. Em, esta clase va orientada a explicarles el trabajo que ustedes van a realizar. Un trabajo que obviamente es muy importante dentro de su puntuación. Ustedes para ser promovidos de este diplomado necesitan dos evaluaciones, una que es la que acaban de dar, necesitan la asistencia al taller o la nota del taller presencial, necesitan la presentación del trabajo, que lo vamos a explicar el día de hoy, y una evaluación final. Con esas cuatro actividades, prácticamente ustedes deben alcanzar una puntuación de 7/10 para ser promovidos en este diplomado de alta especialización. ¿Ok? Entonces, para esta actividad que les voy a explicar el día de hoy, van a tener ustedes desde el día de hoy, 22 de noviembre, hasta el lunes, incluido el lunes. Esta actividad la van a entregar el día martes 7 de diciembre, hasta las 18 horas. Tendrán ustedes plazo para entregar esta actividad que les voy a explicar en esta noche de hoy. Por ende, tienen prácticamente 15 días calendario para que ustedes puedan realizar esta actividad con tranquilidad y lógicamente puedan obtener una nota que les va pues a sumar y a representar dentro de estas cuatro actividades que deben cumplir para ser promovidos del diplomado. ¿Ok? Entonces, estamos claros, esta actividad deberá ser entregada el día martes 7 de diciembre hasta las 18 horas y ustedes deberán enviarme estas actividades para su revisión a la siguiente dirección de correo electrónico que les voy a anotar en este momento, ¿no? Ese es guión bajo, ¿no? Guión bajo. Ok. De igual manera, si ustedes tienen algún link, ya voy a conversar con la empresa a la cual ustedes puedan cargar también esta actividad, que quede de respaldo, lógicamente, pues también deberán hacerlo. Por favor, ingeniero Carlos, agradeceré si hay alguna pestaña, alguna opción donde puedan cargar este documento también dentro de la plataforma para que quede pues como respaldo de las actividades o de la actividad de los estudiantes. Aparte de esta opción, deberán enviarlo también a mi correo electrónico personal para esta actividad, para la revisión correspondiente. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda de lo que estamos conversando? La evaluación final, que prácticamente será muy parecido a lo del día de hoy, ¿sí? Obviamente con otro tipo de preguntas, la van ustedes a dar eh,
estimo que máximo para el 18 de diciembre. Si estamos hablando que nuestro taller presencial lo realizaríamos tentativamente para el día 11 de diciembre, la evaluación la podrían estar rindiendo ustedes máximo entre el 17 y 18 de diciembre, y con eso pues se daría por terminado ya las actividades del diplomado. Y ustedes ya tendrían las notas definitivas en esa semana entre el 20 al 22 máximo de diciembre. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto que tengan ustedes? Muy bien, creo que estamos claros en esto. Perfecto. Yo les he enviado a ustedes, profesionales de la salud, unos documentos, y principalmente el que les acabo de enviar a las 7:41 de la noche, que titula Poem, ¿sí? Un poem, que no es otra cosa sino medicina de evidencia orientada al paciente. Para muchos de ustedes, debe ser la primera vez que escuchan esta terminal del poema. Déjenme decirles que la medicina basada en evidencia, desde que la conocemos, que obviamente no es nada nuevo, la medicina basada en evidencia desde su fundador, que es Sackett, ya tiene algunos años. Obviamente él planteó 5 pasos para hacer medicina basada en evidencias. Cuando nosotros nos referimos a medicina basada en evidencia, y debo decir también enfermería basada en evidencia, ¿sí? Porque no solamente es la parte médica la que está involucrada acá. Enfermería basada en evidencia también existe. Y obviamente tenemos aquí profesionales de enfermeras, licenciadas en enfermería, quienes en algún momento de su formación debieron escuchar esto de la enfermería basada en evidencia. Este término, o más bien realizar o hacer medicina en evidencia, déjenme decirles que no es coger un artículo científico, ya sea en español, ya sea en inglés, y simplemente leerlo, ¿sí? Eso no es medicina basada en evidencia. Muchas veces confundimos el término de medicina basada en evidencia o su homónimo, que en este caso enfermería basada en evidencia, no implica decir, no, yo leí en un artículo que decía lo siguiente, y entonces yo digo, estoy aplicando la medicina basada en evidencia. No, no, o sea, tú sabes leer. Yo de lo que puedo darme cuenta es que sabes leer. Por ahí habrá que ver si sabes interpretar lo que estás leyendo. Por ahí, de pronto, conocer algunos aspectos en cuanto a la metodología de ese artículo. De pronto puedes tener o hacer una lectura crítica, pero hasta ahí puedo dar fe. Pero que sepas medicina basada en evidencia no es solamente coger un artículo y leerlo, ¿sí? Entonces, mucho ojo con eso. Muchos profesionales de la salud entienden que hacen medicina basada en evidencia, porque es una palabra que ya, digamos que para estar en la onda o en la moda, está bastante trillada. En todos los discursos, incluso desde la parte administrativa, desde la parte protocolaria, le metemos a la palabra, no, la siguiente información es o está sustentada en la mejor evidencia científica. ¿Tendrán idea de lo que es realmente la medicina basada en evidencia o la enfermería basada en evidencia? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque cuando ustedes hablen con alguien que sí sabe medicina basada en evidencia y esa persona o ese profesional les cuestiona algo, entonces vamos a quedar mal, pues, ¿sí? Entonces, leer un artículo científico en español o en inglés, cualquiera que sea en el tema que sea,
hacer eso no es hacer medicina basada en evidencia. ¿Ok? Entonces, pongámonos en ese sentido. Ahora, claro, Sackett, que es prácticamente el padre, Sackett, que es prácticamente el padre de la medicina basada en evidencia, ¿sí? Eh, por cierto, eh, dentro de estos primeros personajes fueron médicos internistas, epidemiólogos, quienes establecieron justamente esta, digamos, metodología de la medicina basada en evidencia. Sake dice que para que tú hagas medicina basada en evidencia, debes cumplir 5 pasos que son importantes. Uno, que debes definir un problema. Y este problema debes plantearlo en una interrogante o pregunta clínica. Él dice esto, o sea, tú debes enfrentarte primero a un problema. No es, doctores, el hecho de que, no, yo estoy con mi tiempo libre, voy a leer algo. Y en ese voy a leer algo, cojo al azar un artículo y digo, está interesante, voy a leer. No, 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 no. ¿Sí? Insisto, eso es hábito de lectura. Perfecto, está muy bien. Aumentarás tu conocimiento, pero no estás haciendo medicina basada en evidencia. Ojo. Entonces, para que tú entres al campo de la medicina basada en evidencia, debes partir de un problema. Y el problema profesional de la salud, el problema está en tu práctica, pues. ¿No es cierto? O sea, ojalá yo tuviera un libro que en lugar de ponerme la información en temas y que yo sea, y que me deje a la opción de yo ver qué tema se me ocurre leer, ¿qué tal si realmente tuviera yo un libro de preguntas? O sea, un libro que me diga o que conteste o responde a las preguntas de mi práctica clínica diaria. ¿Acaso ustedes no se han preguntado en algún momento por qué tengo que hacerle reeducación vesical a un paciente antes de sacarle una sonda vesical? ¿Será que eso tiene validez? ¿Será que eso se tiene que hacer realmente? Porque todos lo hacemos a veces mecánicamente y a veces empíricamente y no me van a dejar mentir. Y cuando le preguntas, ¿y por qué hay que hacer reeducación vesical? ¿Y realmente está avalada esa práctica? Resulta que hacer eso tiene impacto en el paciente en un sentido beneficioso y si no, ¿para qué lo hago? ¿O qué otras preguntas ustedes de pronto se han planteado en su práctica clínica diaria? ¿Será que tengo que pasarle gluconato de calcio después de transfundir a un paciente glóbulos rojos? ¿Será que tengo que ponerle albúmina a mi paciente para fundir los edemas? Eh, y en fin, una serie de preguntas que dentro de nuestra práctica algún momento nos hacemos. Nos hacemos y a veces somos mecánicos en todo lo que hacemos porque falta tiempo, porque tengo muchos pacientes, porque, bueno, millón pretextos. Pues déjenme decirles que realmente la formación en otros países europeos, norteamericanos, no es la clásica que nosotros aprendemos en el pregrado, ¿sí? En el posgrado, bueno, algo cambia esa situación, pero en el pregrado donde realmente nos dicen que es una formación netamente teórica, en la cual tienes libros, en la cual tienes que aplicar la memoria, es decir, donde la metodología que se utiliza no te va a ayudar a realmente a enfrentarte a problemas en la práctica clínica. Como yo les digo a mis alumnos, yo de nada saco, si yo soy médico internista, yo de nada saco que tú te sepas la medicina interna de Harrison, ¿sí? Muchos de nosotros la conocemos, ¿ya? Ustedes saben los tomos que implica, son 2 tomos y el tamaño de esos libros, ¿sí? Yo no saco nada
si te sabes, Harrison, desde la A hasta la Z, que yo te pongo un paciente al frente y no sabes qué hacer y te vas corriendo, ¿sí? Entonces, no es el hecho, no es ese punto de cómo se debería aprender ni la medicina ni la enfermería. Bueno, la enfermera es más práctica y quizás más empírica por eso mismo, pero necesita redimensionarse, replantearse y apoyar sus intervenciones prácticas en un conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, Sake dice, el primer paso es tener un problema real, ¿sí? Un problema real. Después de ese problema real que tú tengas, que te dé esa necesidad, o sea, un problema te genera una necesidad. Generes una pregunta clínica y esta pregunta clínica debe enfocarse en una metodología que, bueno, eso no te dice Sackett, ¿no? Pero, bueno, vamos, les voy a decir primero los 5 puntos para hacer medicina basada en evidencia. Te dice el problema, plantéalo en una pregunta clínica. El segundo punto dice, dé una respuesta a la pregunta a través de la búsqueda de información, Obviamente una información científica, una información que tiene que ser de una fuente confiable, ¿sí? Yo no tengo nada contra Wikipedia, contra Google, con nada, ¿no? Pero la, la cantidad de información que el personal de salud recibimos diariamente es o nos bombardean desde todo punto. Y una muestra de aquello fue justamente cuando salió o cuando vivimos o a los inicios de esta pandemia, donde cualquier cosa que se decía lo asumíamos o lo tomábamos como una práctica válida. A tal punto de, lógicamente, usar intervenciones que ahora más o menos sabemos que no eran útiles y que más bien podían ser peligrosas. Entonces, tú debes tener un banco de, digamos, de bases de datos, sitios web, revistas, libros, de donde debes tener tu repositorio, en otras palabras, ¿sí? Así como tienes tu WhatsApp, tu Facebook, así como tienes digamos, tu base centralizada de canciones, ¿no es cierto? En el Spotify, en el Deezer, así como tienes tu álbum, tu music list, algo así, también deberías tener tu evidence list, ¿sí? Así también deberías tener tus links, tus bases de datos que en la parte de salud sabes que ahí existen buena información. ¿Ok? ¿Para qué? Para que busques o no pierdas tiempo buscando en otros lados que de pronto la información que te dan no es válida, no está documentada científicamente, son estudios de mala calidad que no tienen impacto y lo que puedes hacer por leer esa información puede ser realmente perjudicial para tu paciente. Es que debemos pensar en función del paciente y eso nos hemos olvidado el personal de salud. Por eso, si somos retrospectivos, el conocimiento es poder. El conocimiento es poder, doctores, enfermeras. Y ha sido poder por años, por generaciones, por décadas. Pero ese poder no debe servir para que tú te creas superior o más que nadie, ¿sí? Generaciones anteriores, ¿cuál era la consigna? O sea, el médico por poco y es un dios, ¿no es cierto? O sea, endiosados, por poco, el médico no camina, levita, ¿sí? Y mientras más súper especialista, más grande te crees. No, no es así. No es así, ¿sí? Un título académico no te da
el derecho de pisar o de hacer menos a otro profesional, bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Quien te va a juzgar por tus acciones buenas o malas en el campo de la salud será tu propio paciente, tu paciente, ¿sí? Yo de nada saco que tengas 5 títulos, que seas un PhD, si tu paciente no quiere verte ni en pintura. Entonces, fracasaste. Eso automáticamente para mí sería un fracaso, porque yo me formé como médico para mi paciente. ¿O para qué te formaste? Que de ahí deriven otras cosas. Perfecto, sí, tienes un mejor estatus social, un mejor estatus económico, tienes etcétera, etcétera, pero son cosas secundarias que derivan de. ¿O para qué te formaste y entraste a la escuela de medicina o a la escuela de enfermería? Para ver pacientes, pues. Entonces tienes que resolver los problemas del paciente. Si no resuelves con empatía los problemas del paciente, entonces estás fracasando como profesional. ¿Ok? Métete eso en la cabeza. ¿Ya? Entonces, por eso es que los nuevos métodos de enseñanza deben estar orientados al paciente. Por eso mi afán de enseñarles lo que es un POEM, que es medicina de evidencia orientada, orientada al paciente. ¿Ok? Porque estamos acostumbrados a hacer medicina basada en evidencia y quizás en esto Sackett, esto del POEM no lo planteó Sackett, esto se plantea después. Sackett planteó estos 5 preceptos, que perfecto, nos va a servir para el POEM. Bien, el paso número 3 dice, cuando ya ha buscado la información científica, o sea, cuando ya encontraste, ¿qué encontraste de resultado de esta búsqueda de información, de información científica? Encontraste ya artículos, ¿no es cierto? Artículos científicos, producto de esta búsqueda. Estos artículos científicos deben estar sujetos a validación. O sea, el paso número 3 dice, esa información que buscaste, tienes que validarla. ¿Quién quita que lo que te están diciendo ahí es mentira? ¿O quién quita que eso está sesgado por intereses personales, comerciales, gubernamentales? ¿Quién quita que nos están metiendo el dedo con esa información, pero de manera impresionante? O nos están mintiendo y tú estás repitiendo lo que ahí te dicen. Tienes que validar, tienes que contrastar. Y existen herramientas de validación, por supuesto. Bueno, eso ya es un curso ya de lo que es medicina basada en evidencia, ¿ok? Pero tienes que validar. El paso 4 es, una vez que has validado esa información, o sea, la información válida, o sea, aquí ya hay información válida, debes establecer si esto es aplicable a tu paciente. ¿Es aplicable esto que estoy leyendo? ¿De qué me sirve yo haber publicado? Bueno, de las publicaciones son una cosa, ¿no? Pero hablemos de la lectura. ¿De qué me sirvió a mí gastar 2 horas, 3 horas de mi tiempo, que es valiosísimo, ¿sí? Leyendo algo que de pronto voy al hospital, voy a mi centro de salud y no va a cambiar en nada mi clásica práctica profesional. Sí, doctor, pero es que usted entienda, o sea, ninguna lectura es mala. Perfecto, no es mala y está bien, o sea, perfecto, aumentaste tus conocimientos, pero insisto, ¿para quién? ¿Leíste eso y ese conocimiento te va a servir para aumentarte el ego o te va a ayudar a solventar un problema del paciente? Ah, no, doctor, es que sí, tiene razón, o sea, lo leí para mí, ¿sí? Cuando vayas a leer algo, pregúntate eso. ¿Esto que voy a leer es para mí o para mi paciente? Si la respuesta es para ti, perfecto, tienes 2 opciones. O
aumentas tu conocimiento para, no sé, discutir con más jerarquía ante tus colegas, o de pronto es que te sobra el tiempo y simplemente en lugar de leer algo, decidiste leer aquello. O sea, ok, y es válido. Pero en el escaso tiempo que tenemos, las lecturas en términos del ámbito profesional deberían estar orientadas a solucionar problemas del paciente. ¿Ok? Y entonces, ¿es aplicable? ¿Lo que leí es aplicable para mi paciente? ¿O es que, o sea, yo acabo de leer un artículo que habla acerca de la implementación del gen C55 en el cromosoma 16 en los individuos para evitar el contagio por SARS-CoV-2? Chévere. O sea, lo leíste, está bien, está muy bien, sabes más. Pero eso puedes replicar en tus pacientes. ¿Has solucionado un problema de tus pacientes? Y entonces, si tú te das cuenta de eso, y pones en una balanza, te vas a dar cuenta que lo que estás leyendo, quizás lo único que te están haciendo es inflando tu ego y que poco estás haciendo para los pacientes. ¿Ok? En tu balanza de lectura, en tu balanza, debe pesar más las lecturas que te están ayudando a resolver problemas de tu paciente, que te están permitiendo actualizarte en una práctica para tu paciente, ¿sí? Para no seguir haciendo iatrogenias en tu paciente, para mejorarle la calidad de vida, para prolongarle la vida con satisfacción, para mejorar el pronóstico de ese paciente, para calmarle el dolor o los signos o los síntomas de ese paciente. ¿Sí? Si tu balanza pesa más en ese sentido, vas por buen camino. ¿Ok? Y el paso 5 dice Sackett, una vez que aplicó el conocimiento, porque ya es un conocimiento, una vez que aplicó el conocimiento, evalúe los resultados. Ya. Es que, claro, pues muchos de estos estudios son en europeos, en norteamericanos. Sí, no es que nosotros seamos extraterrestres, ¿no? Y también tenemos dos ojos, dos manos, dos pies, pero en algunos casos las poblaciones demográficamente, ¿sí? Por su etnia, por sus rasgos, pueden haber resultados diferentes. Entonces, él te dice, una vez que aplicó el conocimiento que es válido, evalúe los resultados y compare y diga si es que es favorable o beneficioso o fue beneficioso o riesgoso para su paciente. ¿Ok? Cuando tú hagas o cumplas con estos 5 pasos, eso es hacer, estimados profesionales de la salud, eso es hacer medicina en evidencia. ¿Sí? Eso. El profesional que cumple con estos 5 pasos, ahora sí llénese la boca y diga, yo hago medicina basada en evidencia o enfermería basada en evidencia. No se llenen la boca diciendo que leyeron ayer en un artículo del PubMed, del British Medical Journal, del New England Journal of Medicine. No, ayer leí, la guía salió, y dice esto. Eso no es hacer medicina basada en evidencia. Eso es saber leer nomás. Te doy, tener acceso a un artículo y dar lectura y se acabó. ¿Dónde está la ciencia en eso? Ser privilegiado por tener una base de datos o acceso a revistas porque pagaste, o accesos a base de datos importantes o sumarios como el UpToDate, el Dyname de Clinical Key, etcétera, etcétera. Pagaste, tienes suscripción y listo, chévere. Y leíste. ¿Dónde está hacer medicina basada en evidencia? No confundamos las cosas, ¿ok? ¿Alguna duda o pregunta en este punto? ¿Sí me están escuchando fuerte? Claro. Sí, Doc. Sí, doctor.
Ok, listo. Entonces, con este preámbulo, ¿sí? Con este preámbulo, eh, lo que ustedes van a hacer es, o la actividad en qué va a consistir, es en hacer poem, ¿sí? Yo les había enviado al grupo, también un archivo. Si revisamos, les voy a volver a reenviar, de pronto por tantos mensajes ya como que se perdió ese documento. Les voy a volver a enviar este documento de acá. Lo van a abrir, ¿sí? Mientras estamos acá, lo van a abrir. No, este no es, perdón. Lo van a observar y vamos a ir desglosándolo de a poco. Bien, este último sí es. Entonces, hay una página, bueno, esta página obviamente que se llama Essential Evidence Plus. Digamos, es una empresa médica dedicada a hacer poems. Bueno, y entre otras cosas, ¿no? Y ellos por mes, cada mes sacan como este librito de poems. Así hay uno de enero, de febrero. Y en este libro de poems, cada página, porque digamos que el poem es tener la esencia de una pregunta clínica, haberle dado respuesta a una pregunta clínica en una página. Una página. No dos, no tres, no, 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 no. Un poem es haberle dado respuesta a una pregunta clínica en una página. ¿Sí? No te puedes pasar de una página. El trabajo de ustedes va a ser construir, porque tienen que construir 3 poems, 3, cada uno, porque cada uno trabaja en ámbitos diferentes. Uno trabajará en un hospital, el otro en el centro de salud, el uno trabajará en el hospital en un servicio, el otro en otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cada uno va a construir 3 poems en base a la metodología que en este documento que les he enviado, no en este, ¿no? Sino en el que les envié a las 7:41, en el cual yo pongo exactamente todos los pasos a seguir. Van a construir 3 poems por cada uno. ¿Eso qué quiere decir? Y claro, estos poems tienen que ser en base a los temas que hemos tratado, ¿sí? Durante todo este diplomado, los temas que ustedes quieran. Es más, como son preguntas clínicas, no creo que tengamos 2 preguntas de lo mismo. O sea, la necesidad del uno no va a ser diferente al otro. Por más que supongamos estemos en el tema de, qué sé yo, trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, ¿sí? Entonces, por más que dentro de ese tema yo puedo sacar millones de preguntas clínicas. Para uno la pregunta clínica puede ser, qué sé yo, en el paciente con SB hemorrágico, ¿es seguro dar tromboprofilaxis farmacológica temprana? Se me ocurre, ¿no? Ah, no, doctor, pero es que ¿cómo le va a poner anticoagulación si está con un sangrado? ¿Y cómo así? ¿Tienes evidencia de que efectivamente a partir de qué día puedo darle ya anticoagulación a ese paciente? ¿Mm? Entonces, desde el punto de vista de cada uno, ¿sí? Va a plantearse primero, lo primero que tiene que hacer, bueno, ya vamos a revisar exactamente lo del poem, pero si ustedes revisan este documento donde están todos estos poems, ustedes pueden ver claramente, ¿sí? Que cada poem está en una página, cada poem, ¿sí? Cada poem. Ya vamos a ver
qué partes tiene cada poema, ¿ok? Miren, una página, o sea que este trabajo tiene que ser entregado en 3 páginas, máximo, porque son 3 poemas. Ah, está facilito, doctor. Créeme que para sacar un poema tienes que leer mucho, ¿sí? Y ya vas a ver por qué. Entonces, en el documento que les envié a las 7:41, aquí elaboré este documento justamente para que conozcamos algunos aspectos. Y voy a dar lectura a algunas cosas. Dice, es importante o la utilidad de la información médica es igual a 3 componentes. La utilidad de la información. Prácticamente en esta fórmula o en esta ecuación está el secreto del éxito en la parte profesional de ustedes. Utilidad de la información es igual a la pertinencia o relevancia más la vigencia, o sea, la validez del conocimiento, más el trabajo empleado. Lo que menos te sobra es tiempo para leer. Créeme, lo que menos tienes es tiempo para leer. Por los hijos, por la casa, por los trabajos que tienes. Créeme que la última vez, y dirán ustedes, bueno, la última vez que leí hacía conciencia fue en la universidad o en el posgrado o recién en este curso medio, de ahí no he vuelto a leer en años, en meses este tema. Entonces, lo que menos tienes o tenemos es tiempo. Por ende, lo que voy a leer, tengo que saber dónde encontrarlo y debo emplear el menor tiempo posible, pues. ¿No es cierto? Entonces, con respecto a esta fórmula o a esta ecuación, dice la pertinencia o relevancia tiene que estar enfocado, o sea, lo que tú vayas a leer, lo que te decía, tiene que estar enfocado en tu paciente, en resolver problemas de tu paciente, ya sea en prolongar su vida, ya sea en calmar su dolor, sus síntomas, aspecto de la morbilidad, mortalidad, calidad de vida, etcétera, etcétera. O sea, lo que vayas, ese poem en esa pregunta clínica, aquí, debe tener pertinencia, debe tener relevancia para ti, por supuesto. De pronto, para tu colega no es importante saber si es que para retirar la sonda tienes que hacer o no reeducación vesical. Quizás para él no. Para mí no es pertinente porque yo eso ya sé. O creo saber. Para mí es pertinente esto de acá, porque acá yo estoy con mis pacientes todos los días. Perfecto, es válido. ¿Sí? Por eso es que esto es individual. Tus problemas no van a ser los mismos problemas que el otro. Tu necesidad de aprendizaje no va a ser la misma que de tus colegas. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. El siguiente, digamos, variable de esta ecuación es lo que tiene que ver con la vigencia, lo válido. O sea, el conocimiento que tú adquiriste es verdadero, es válido, ¿sí? Es decir, los estudios están bien diseñados para minimizar el sesgo y proporcionar conclusiones válidas, ¿ya? Y finalmente, la otra variable es el trabajo. En otras palabras, tú necesitas una herramienta que te tome el menor tiempo posible para solucionar tu problema. Si te toma mucho tiempo, entonces no es útil. No, ojo, no te digo que no sea bueno, solo que no es útil. ¿Ya? Ojo, cuidado, van a decir, no, es que está promoviendo el facilismo. No. Pero si a mí validar un artículo que normalmente me toma 2, 3, 4 horas, o sea, para eso ya se me va no digo que esté mal, perfecto. Después de esas 4 horas me sentiré satisfecho de haber validado ese artículo científico. Perfecto, bravo. Pero perdí 4 horas. Yo necesito resolver esa pregunta o dar respuesta a esa pregunta en minutos.
No puedo validar esa información en mucho tiempo. Tengo que aprovechar mi tiempo. No tengo mucho tiempo, ¿sí? Entonces, si yo logro que esa información o esa información científica sea pertinente, o sea, se aplique a mi paciente, sea válido, ¿sí? Porque tiene buena calidad metodológica y tengo que usar poco tiempo, eso es el éxito. Eso es igual a éxito profesional, ¿sí? Eso es igual a éxito profesional. Y eso les va a ayudar a distinguirse entre sus demás colegas. Mientras al otro le cueste $1,000 asistir a un congreso para actualizarse, a ti te va a costar, ¿qué? 1 hora, 30 minutos de tu tiempo, por ahí una suscripción o quizás simplemente una buena método de búsqueda científica. Al otro le costó irse a Estados Unidos al Congreso de ni sé qué, etcétera, etcétera, y le costó hospedaje, le costó miles de dólares actualizarse. Y a la final regresó y tú ya sabías eso. Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿sí? En conocer estos secretos, ¿ok? Entonces, ojo con eso. La idea o lo primero, cuando ustedes lean o busquen una información, tienen que establecer, o sea, de estos 3 parámetros, el paso 1 es evaluar la pertinencia, o sea, la relevancia. Y hablar de pertinencia, insisto, es si realmente se aplica al paciente. ¿Sí? Si no se aplica al paciente, que en este caso me va a solucionar un problema del paciente, no sigan con la lectura. Para esta tarea me refiero, ¿no? Para esta tarea. Entonces, ustedes van a plantearse primero una pregunta clínica, que por cierto, esta pregunta clínica les sugiero, no sé si ustedes han escuchado la metodología PICO para elaborar una pregunta clínica, ¿sí? Con esta metodología pueden elaborar una pregunta clínica. La P es de paciente. O sea, ¿en qué pacientes tiene que ver ese problema? La I de intervención. O sea, ¿en qué campo se desarrollará eso? ¿En el diagnóstico, en el tratamiento? ¿No es cierto? O sea, ¿qué intervención se va a generar? ¿Ya? La C habla de comparación. ¿Con qué lo voy a comparar? ¿Ya? ¿Qué sé yo? Hace referencia si es que es tratamiento con el placebo o con otro tratamiento alternativo que exista. O voy a comparar esta prueba diagnóstica con la otra, qué sé yo, antígeno para SARS-CoV-2 versus el PCR. O sea, ¿cuál va a ser la comparación? ¿Con qué otro método voy a comparar? ¿Ya? Y la O, que hace referencia, bueno, está en inglés, pero es outcome, que hace referencia a resultados. O sea, ¿en qué aspecto yo tengo que ver, en qué va a influir ese resultado? Ya sea en la mortalidad, ¿no es cierto? La morbilidad, ¿ya? ¿En qué me va a influir? Supongamos, yo tengo un paciente, voy a poner un problema, ¿ya? Así, me voy a inventar ahorita. Y digo, ¿será mejor o no sé, o estoy con mi paciente, y resulta que tengo un paciente con una presión arterial de 200/100. Y no, y ese rato digo, a ver, le pondré a este paciente en el contexto de una crisis hipertensiva, de una urgencia, no emergencia, una urgencia. Le pondré un IECA o un calcio antagonista. ¿Cuál me resultará mejor?
No sé, se me ocurre este momento. Entonces, en pacientes, ¿qué irá? ¿Qué tipo de paciente es este? Un paciente hipertenso. ¿Sí ven? Esa es la población. La P algunos lo hablan de paciente o población, ¿no? Paciente o población. O sea, ¿en qué población aplica tu pregunta? En este caso, aplica en qué paciente, hipertensos. ¿Ya? La intervención. ¿Cuál va a ser la intervención en este punto? ¿De qué estoy hablando yo? ¿De diagnóstico, de tratamiento, de pronóstico? Estoy hablando de tratamiento. ¿Sí? La comparación. Aquí en este caso quiero comparar el enalapril, ¿sí? Con, en este caso, el calcio antagonista, ¿sí? Enalapril versus calcio antagonista. Y el resultado va a ser reducción, o sea, ¿qué es lo que quiero? El producto final, reducción de cifras tensionales. ¿Ya? Una vez que he hecho esto, está mi pregunta clínica. Ahora voy a poner en forma de pregunta. ¿Quién me ayuda? Pongamos esto en forma de pregunta. ¿Quién me ayuda de la clase? Pongamos estos aspectos en forma de una pregunta. Tengo hipertensos, tratamiento, enalapril, calcio antagonista, reducción de cifras tensionales. Pongan eso en pregunta. Esas son las ideas claves o las palabras clave. Pongan eso en una pregunta. A ver, ¿quién? Hagan una pregunta de eso. ¿Alguien? Nadie. A ver, hagamos una pregunta. Teniendo estos 4 elementos, hipertensos, tratamiento, enalapril, calcio antagonistas, reducción de cifras tensionales. ¿Es el tratamiento en pacientes hipertensos, o más bien, pongámoslo así, ¿no? Esto ya es una cuestión de redacción, nada más. Quizás para otros se plantea la pregunta de otra manera, no hay problema, pero aquí ya están inmersos los términos claves. En pacientes hipertensos, en pacientes hipertensos, en pacientes hipertensos, ¿cuál es el tratamiento en pacientes hipertensos? ¿Cuál es el tratamiento comparado entre enalapril y, o en este caso, IECA, ¿sí? IECA y calcio antagonista para la reducción de cifras tensionales? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento más óptimo sería? ¿Sí? Para la reducción de cifras tensionales. Listo. En pacientes hipertensos, ¿cuál es el tratamiento más óptimo comparado entre IECA y calcio antagonista para la reducción de cifras tensionales? Punto. Esa es mi pregunta clínica. ¿Sí?
¿Sí vieron de dónde salió la pregunta clínica? Primero armé, en este caso, palabras clave. Pico, población, ¿en qué población voy a trabajar? Hipertensos. ¿Con qué intervención? Tratamiento. Porque mi pregunta fue esa, o sea, yo estaba en la emergencia, vino un paciente con 200-100 y yo me vi en una dicotomía y dije, a ver, ¿qué le pongo? ¿Le pongo enalapril o le pongo amlodipino? ¿Sí? Muchos en algún momento nos hemos planteado eso. ¿Cuál le bajará mejor la presión? ¿Te has planteado o no te has planteado esa pregunta en algún momento? ¿Cuál le bajará mejor? ¿Cuál le bajará más rápido? ¿Ya? Esa es tu pregunta, esa es tu necesidad. De ahí sale tu pregunta clínica. ¿Ok? Y mira, tu pregunta clínica ya construida dice, en pacientes hipertensos, ¿cuál es el tratamiento más óptimo comparado entre IECA y calcio antagonista para reducir las cifras tensionales? Punto. Esa es tu pregunta clínica. ¿Ok? Y así ustedes pueden tener millón de preguntas en temas, obviamente, o necesidades que solamente ustedes saben cuáles son en su práctica clínica. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bien, miren, entonces en este documento, el POEM más abajo dice, en el documento este que está elaborado por mi persona, dice, componentes claves de un POEM diario. Primero debe tener pregunta clínica, ¿ya? Ya saben cómo construir una pregunta clínica. Y ahí incluso están algunos ejemplos, bueno, no ejemplos, sino la forma de cómo tienen que construir una pregunta clínica, que no es más allá de lo que ya hemos hecho este momento, ¿sí? Después dice línea de fondo, ¿sí? No sé si me están siguiendo en el documento, línea de fondo. Algunos le hablan o le dicen bottom line, ¿ya? En inglés. ¿Qué es esto del bottom line? El bottom line básicamente es resumir, primero que para cuando tú ya tienes esta pregunta clínica, ¿no es cierto? Cuando ya te planteaste esta pregunta clínica, según Sackett, ¿cuál era el paso número 2? Empezar a buscar, pues, ¿no es cierto? No te olvides de esto. Una vez que ya elaboraste tu pregunta clínica, el siguiente paso era dar respuesta buscando información científica. Para el POEM, yo aquí te pongo en la parte de abajo un banco de revistas de alto impacto donde podrías consultar. ¿Por qué es importante? De todas estas, tú tienes que escoger, y ya si hablamos en niveles de evidencia, ¿sí? Si hablamos ya en una pirámide, siempre, en este caso, dentro de lo que es una pirámide, ¿sí? Acá yo voy a tener básicamente lo que son los sistemas. Acá voy a tener las sinopsis o resúmenes de evidencia, ¿no? Eh, Acá puedo tener yo lo que son, bueno, sinopsis, aquí hablan de los poemas, acá vienen los resúmenes, ¿sí? Resúmenes. Y acá voy a tener a los estudios, a esos estudios o fuentes prácticamente primarias, ¿no? O sea, esos estudios clínicos, prospectivos, retrospectivos, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Cuáles son estos sistemas? En estos sistemas, por ejemplo, los sistemas son ya, obviamente, prácticamente bases de datos con la mejor evidencia científica donde está prácticamente toda la información que han consultado en los diferentes artículos, o sea, es ya consolidar todo. Y aquí, por ejemplo, está Dynamed, ¿sí? Está UpToDate. ¿Quién no ha escuchado de UpToDate? ¿Sí? En las sinopsis, por ejemplo, aquí están los poems, lo que queremos construir nosotros. En los resúmenes, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, Cochrane.
Y en los estudios, aquí sí ya esto lo puedo consultar yo en PubMed, lo puedo consultar en Base, lo puedo consultar en Medline, en Google Académico, ¿sí? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes tengan una pregunta clínica, busquen o establezcan, ¿sí? La mejor evidencia científica. Esto, obviamente, en términos de una pirámide donde jerarquizamos dónde se encuentra la mejor evidencia científica. Ahora, si hablamos ya de una pirámide en cuanto a la evidencia como tal, siempre arriba vamos a tener a los metaanálisis, más abajo a las revisiones sistemáticas, más abajo vamos a tener a lo que son los RCTs o ensayos clínicos controlados. Más abajo vamos a tener a estos estudios prospectivos, retrospectivos, ¿sí? O de casos y controles o de cortes. Más abajo vamos a tener a los transversales, ¿sí? Series de casos, boletines, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el documento que yo les envié, en el de los poems, donde están los poems, no el mío, sino donde ya están hechos los poems, como ejemplo, qué es lo que les resalta ahí? ¿Quién me dice? Cojan un poem cualquiera. ¿Qué les resalta ahí? En la parte de referencia. Comparen todos los poems y vean qué denota en la parte de referencia. ¿Qué les llama la atención? Donde dice referencia. No el del documento que yo elaboré, sino en el que está en inglés, donde están todos los poems. ¿Qué les llama la atención de ahí, de donde dice referencia? Doc, ¿es en el documento que usted mandó a las 8:40? No, hijo, no. Ese es el mío, no, sí, en el que es de 8:40, sí tienes razón, perdón. Ujú. Ese está en inglés. No, ¿Qué te llama la atención en referencia? De todos los poems. Ojo que cada página es un poem. sí, O sea, es una pregunta. ¿Qué te llama la atención de todos los poems? En referencia, en la parte de referencia. estoy viéndole. En algunos está tomado de estudios clínicos. Ya, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Veamos más allá. ¿Cuántas referencias hay? Solo veo uno en cada una de ellas. Hay una. Sí, ¿Sí? Se dan cuenta que hay una sola, ¿ya? Para que ustedes pongan ahí una referencia, tienen que haber leído varias y haber escogido cuál de ellas está en la cúspide o cuál de ellas es la más, digamos, tiene mayor impacto metodológico o en esta pirámide, cuál está más arriba. A los metaanálisis nadie le gana, está arriba. Sí, sí está claro. Ahora, no siempre para todas las preguntas, o sea, sería excelente para todo tener metaanálisis, es que no van a tener siempre, pues. Habrá preguntas que lo máximo que encontrarán serán RCTs, o sea, ensayos clínicos, o quizás por ahí un transversal nada más. Pero para ese tema, para esa pregunta, ese transversal es lo máximo que hay. Entonces, tiene que ir ese, pues. Habrá temas para los cuales haya desde metaanálisis hasta transversales por poco. ¿Cuál van a escoger? El que está más arriba, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces,
en referencia, cada poem que ustedes construyan debe tener una sola referencia, una, pero debe ser la mejor. Si estamos claros, ¿ya? Entonces, pilas con eso, pilas. Tiene que ser la mejor, ¿ya? Entonces, ahí no me van a poner un chorizo de referencias, ¿no? ¿Por qué? Porque esas referencias yo voy a contrastar, pues, ¿sí? Por eso te decía que ese poem tiene que ser lo más simple posible. O sea, para yo publicar un poem, debo tener la certeza de que la referencia que pusieron ahí, o sea, no hay algo más arriba que eso. No hay, ¿sí? En cuanto a, digamos, otros estudios de mayor metodología, me refiero, ¿no? Ya les digo, no para todos, no traten de buscar para todos metaanálisis, revisiones sistemáticas, porque no hay, para todo no hay. Quizás para ciertos temas o preguntas, lo máximo que haya sea un RCT, ¿ya? Que es un ensayo clínico controlado, ¿sí? Un randomized clinical trial, ¿ok? Estamos listos. Entonces, miren ese otro detalle, ¿sí? Ahora, regresemos al otro documento elaborado por mí. Hasta ahí va otro aspecto clave, ¿sí? Entonces dice, estábamos en el bottom line, ¿no? O línea de fondo. ¿Qué van a poner ahí en línea de fondo? ¿Qué van a poner? En línea de fondo, es como poner las conclusiones suyas de la lectura, o sea, es como poner la conclusión, o sea, digamos que ahí está la respuesta de la pregunta. Ahí está la respuesta de la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, en la pregunta que me puse acá, en pacientes hipertensos, ¿cuál es el tratamiento óptimo comparado entre IECA y calcio antagonista para la reducción de cifras tensionales? En el bottom line va la respuesta a esa pregunta. Entonces, esto es cuestión de redacción. La redacción la ponen ustedes, ¿no? Entonces, la respuesta en el bottom line o línea de fondo. En pacientes hipertensos, el tratamiento más óptimo para reducir las cifras tensionales en pacientes hipertensos, bueno, creo que fui redundante ahí, es el calcio antagonista, son los calcio antagonistas. Punto. O sea, es dar la respuesta así, concisa, directa. Esa es la línea de fondo. Estamos. Sin vuelta, sin lata, sin labia. Aquí mientras menos labia mejor, así, directos. Es la respuesta directa, o sea, en el bottom line yo tengo que haberme respondido eso. O sea, tiene que ser la respuesta a mi pregunta, a mi necesidad principal. Mi necesidad era, ¿y ahora qué le doy? ¿En Alapril o le doy amlodipino para bajarle rápido? Entonces, en el bottom line o línea de fondo debe estar eso, tu respuesta. En pacientes hipertensos, el tratamiento más óptimo para reducir las cifras tensionales son los calcio antagonistas. Punto. Ah, ya, entonces le voy a dar amlodipino. Se acabó. Punto. Así, directo. ¿Estamos? Ahí va. Ahora, al final, regresen al documento en inglés. Regresen al documento en inglés. Vayan a la parte donde dice bottom line. ¿Sí? Miren, ellos le ponen así medio, un poquito más elegante, ¿no? Por ejemplo, revisemos este primer poem que dice, que está aquí, el USP STF 2021, dice. Ya. Por ejemplo, aquí ellos le ponen en la revisión del 2021 de o sea, como que un poquito le ponen lata, ¿no? Ya les digo, aquí, mientras menos lata, mejor. Si ustedes quieren empezar con un poco haciendo referencia a quién dice eso, ¿sí? Qué sé yo, el ADA 2021 establece que tal cosa, ¿ya? O el Colegio Americano de Cardiología en su revisión del 2020 dice que en pacientes hipertensos el tratamiento más óptimo
para reducir las cifras tensionales comparado entre el IECA no, perdón, en pacientes, el Colegio Americano de Cardiología establece en el 2021, en su guía del 2021, establece que el mejor o el tratamiento más óptimo para bajar las cifras tensionales en un paciente hipertenso son los calcio antagonistas. Punto. Se acabó. ¿Sí? Con un poquito más de lata nada más. ¿Ok? Pero, ¿qué está al final? ¿Qué les llama la atención al final de ese bottom line que dice ahí? Al final, ¿con qué termina ese párrafo o esa redacción? Si ven eso que dice esas letras que dice LOE igual 1A. ¿Sí están viendo? Sí, doc. Si ven eso que dice así, está al final LOE, a ver, LOE igual, para este caso está igual 2C, ¿sí? Sí se dan cuenta, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Qué es esto del LOE? Esto no es otra cosa sino citar el nivel de evidencia. ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde van? ¿Cómo, doctor, yo ahora, cómo le voy a poner? ¿Qué LOE le voy a poner? Usted me está haciendo bolas ahorita. ¿Qué le voy a poner ahí? Entonces, por eso salgan de ahí, vayan al documento al mío, y ahí yo les pongo donde dice botón, línea de fondo, ahí están unas tablitas, ¿sí ven? ¿Ya? El OE no es sino el nivel de evidencia. Entonces será 1A, será 1B. Si tu estudio es de terapia, de prevención, de etiología, entonces ahí tienes la explicación. Si es de diagnóstico tu estudio o tu pregunta, ¿sí? Que al final es igual, ¿no? Si tu estudio es de diagnóstico, si tu estudio es de pronóstico, si ves que está ahí, solamente básense en la primera, no lo que dice, si ven que abajo, más abajo dice otros y está otras tablas. Si ven el documento, abajo dice otros y ahí están otras tablas. Para citar el nivel de evidencia, existen muchas formas, ¿sí? Miren, esta que es de la Agencia de Búsqueda en Salud y Calidad, esta otra que es de la Universidad de Michigan, es decir, ustedes pueden tener varias formas de poner, pero la que quiero que usen es esta, la de Oxford, que es la primera, esta que dice 1A, 1B, 1C, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa usan, ¿no? Las otras, lo que les puse ahí otros es solo para que tengan conocimiento, pero la que quiero que usen es esta, la LOE, que es el nivel de evidencia en base a la Universidad de Oxford. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Qué poner ahí? Y simplemente le ponen 1A, 1B dependiendo al estudio que hayan encontrado. ¿Sí? Si fue una revisión sistemática, si fue un estudio de corte, este doctor de tratamiento resulta que fue un ensayo clínico, o fue una revisión sistemática, o fue un estudio de caso y control, doctor. Entonces es un LOE 3B. ¿Sí? ¿Ok? Nada más. Solo lo que tienen que hacer ahí es poner a qué corresponde el estudio. Y buscarle ahí y ponerle el LOE. Se acabó. Después dice referencia muestra la cita. Van a citar el artículo nada más. ¿Sí? La cita tiene que estar como Vancouver, ¿no? No pondrán APA. Vancouver. Los artículos científicos tienen que hacerse en Vancouver, ¿no? En salud sobre todo. ¿Ya? Ponen ahí la referencia y se acabó. Abajo, diseño del estudio, eso te dice, el mismo artículo te dice qué estudio fue. Si fue un metaanálisis, si fue un estudio de corte, solo le pones eso y punto, se acabó. Fondos del gobierno, autofinanciado, ahí mismo en el artículo te dice. El entorno, esto es clave. Dice, el entorno identifica en dónde se llevó a cabo, es decir, en pacientes ambulatorios, en hospitalizados, en la emergencia de un hospital, en el servicio de cirugía, en el servicio de medicina interna de este hospital. Ahí ponen en dónde y punto, se acabó. Directos, no quiero lata.
directos. ¿Qué sé yo? Entorno, hospitalizados, punto. Entorno, ambulatorio, punto. Se acabó. No lata, verán, no lata. Mientras menos palabras, mejor. Pero tienen que ser claros, concisos. Abajo dice sinopsis. En la sinopsis no es otra cosa sino un breve resumen de ese artículo, ¿sí? Donde haga una breve descripción del diseño, los resultados y se acabó. O sea, un resumen, rapidito, ¿ok? No más allá de unas 200, 250 palabras como máximo. Algo muy concreto, no más allá de 250 palabras. Verán, sinopsis. No más allá de 250 palabras, como tope. Regresemos al documento en inglés. Y se acabó. ¿Sí? Ahí en sinopsis termina todo. Está claro lo que tienen que hacer. Dentro del documento del mío, del que yo les envié, ahí está aclarado algunos aspectos. ¿Sí? Lean completamente ese documento. Entonces, miren, este POEM, ¿qué ha tenido? La pregunta clínica, el bottom line, la referencia, el diseño del estudio, ¿sí? Los fondos, en este caso el entorno, donde se realizó, y la sinopsis. Y se acabó, se acabó. Pero ustedes, ¿dónde está el trabajo complejo? Primero, identificar su necesidad de aprendizaje, que obviamente tenemos muchísimas. No le veo mucho el problema ahí. Al problema le veo en saber, en la búsqueda, escoger el mejor para poner esa referencia que es una sola. Cuando yo puedo poner bastantes referencias, no hay problema. Saco un poco de aquí, de allá, de acá. Pero cuando busco y tengo que buscar y encontrar la mejor de todas, entonces ahí es diferente, ¿sí? Porque ahí tengo que seleccionar. Ah, ya, doctor, puse en el PubMed, hablé de, otra cosa que es importante. Para las búsquedas, en base a la pregunta Pico, existen buscadores que les permiten buscar con Pico. O si no, ¿sí? Es decir, a través de una pregunta. O si no, ojo que la pregunta tiene que estar aquí, ¿no? Porque ahí te habla de la pregunta, cómo tiene que estar redactada. Pero, por ejemplo, si tú utilizas el Google Académico, tú puedes usar, en este caso se llaman términos booleanos, ¿sí? Por ejemplo, el OR, el AND, ¿sí? ¿Cómo aplicas esto? Por ejemplo, en el Google Académico, esta pregunta clínica sería, por ejemplo, hipertensos y tratamiento, ¿no es cierto? Y en este caso, enalapril, OR, porque voy a buscar cualquiera de ellos, o amlodipino, supongamos, o pongo IECAS o calcio antagonistas, y reducción de cifras tensionales, ¿sí? O sea, en otras palabras, estos términos clave, tú lo puedes, utilizando los términos booleanos, el AND, el OR, ¿sí? Tú puedes, ¿sí? Buscar en todos estos buscadores que hay del PubMed, del Medline, del Google Académico, ¿sí? Y ahí te va relacionando y el buscador va a buscar allá artículos que tengan que ver con hipertensos, que a la vez tengan que ver con tratados con IECAS y calcio antagonistas y tratados también y que tengan que ver con reducción de cifras tensionales. Y así ustedes van haciendo como un filtro en base, para que el buscador no les arroje, porque si ustedes ponen solamente tratamiento de hipertensión, les va a salir como 3,000, 5,000, 10,000 artículos. ¿Cuándo acaban? ¿Sí? Y además de eso, si le ponen filtros en ese buscador, que te busque solo, qué sé yo, revisiones sistemáticas o te busque solo metaanálisis, o sea, lo encuentran rapidísimo.
¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que tienen que hacer. Tienen que hacer 3 poems con, obviamente, cada uno de preguntas clínicas, de problemas que ustedes tengan en su práctica clínica, que tengan que ver con los temas del diplomado, cualquiera de los temas. ¿Estamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tienen 15 idiotas para esto, ¿sí? Así es que es un tiempo suficiente como para hacer 3 páginas siguiendo estos parámetros. Obviamente tiene que ser en español, ¿no? De cada uno, lo que yo voy a recibir va a ser un documento PDF donde estén, obviamente, bueno, su identificación para saber de quién se trata y después las 3 páginas de los poemas. ¿Ok? Ah, una cosa, el artículo, ¿sí? También enviarán o pueden ponerle o comprimirle un archivo de WinRAR, puede ser, o cualquier compresor. Me envían el artículo, el original, ¿no? De dónde sacaron eso. Anexaránle ahí. Le pueden anexar en el mismo PDF, no hay problema, ¿sí? O pueden mandarme los dos PDFs por separado, el uno donde esté los poemas y el otro del artículo donde sacaron. Como va a ser una sola referencia, no va a haber problema. ¿Estamos? Pero sí necesito ver el artículo original. Tengo que leerlo. ¿Ya? ¿Estamos claros? Preguntas finales. Preguntas finales. Doc, yo tengo una pregunta, pero no es con los Sí. points. No es referente a Entonces, eso. Habían mencionado sobre un taller. así ese es un taller práctico que lo vamos a hacer de reanimación cardiovascular, reanimación cardiopulmonar básica y avanzada que lo vamos a realizar. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta de eso? La pregunta es, ¿qué día va a ser el taller? Ya que donde yo trabajo tengo que sacar permisos por 15 días de anticipación. Entonces, bueno, una semana me dijeron. Entonces, necesito saber la fecha para poder sacar los permisos respectivos. O si no, no Ya, me dan. verán. Así es, verán, no tentativamente, yo voy a tratar de que así sea para el sábado, a ver, el sábado, 18 de, no, a ver, no, a ver, el 23, 11, no. El sábado 18 de diciembre, queremos para el sábado 18 de diciembre, el taller. Buenas noches. Disculpen la consulta. Ujú. El trabajo que nos está enviando, ¿hasta cuándo le tenemos que presentar? ¿Hasta qué fecha es? Hasta el 7 de diciembre, 6 de la tarde. ¿Lo enviamos mediante mensaje al grupo de WhatsApp o alguna No, plataforma? ya les dije el correo, les anoté, a ver, les voy a volver a poner acá, tienen que enviarme uno, por favor al ingeniero Carlos para que de pronto puedan cargarlo en la plataforma, esa va a ser un método de validación y el otro me envían, y lo otro me envían también, a más de eso, a esta dirección de correo electrónico. ¿Ok? Esto es guión bajo, ¿no? fabian@hotmail.com. ¿Sí? No veo. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces quedamos ya así claros, ¿no? No, El taller no, presencial será el 18 de diciembre a las 8 de la mañana. Ya les confirmaría en el ciudad. grupo yo el lugar específico, ¿no? 18 de diciembre, 8 de la mañana, empezamos ese taller. Ahora, van a tener ustedes un examen final. Este examen final, que prácticamente van a ser todos los contenidos que hemos revisado,
¿sí? Vamos a dejarlo para el día 13 de diciembre, el examen final, ¿sí? 13 de diciembre, tienen nueva evaluación, 13 de diciembre. Anotarán en sus agendas, 13 de diciembre, 8 de la noche, 13 de diciembre. Listo. Y el trabajo me presentan el 7 de diciembre. Doc, ¿en qué ciudad va a ser el taller? En la ciudad de Riobamba. Ah, Riobamba, ya va. Ajá. Ahí me queda cerca. Gracias. Si existe por ave circunstancia alguna, bueno, obviamente todo puede pasar, alguna calamidad, alguna cosa que se les puede presentar a ustedes. Bueno, si es a mi persona, igual los otros instructores van a estar, pero, o sea, ese día hacemos porque hacemos el taller. Pero si de pronto uno de ustedes, por ave circunstancia, tiene que presentar el justificativo respectivo, ¿no? O sea, porque esa es, ojo, esa es una nota y tendrá que rendir en todo caso algún examen porque ese taller tiene puntaje. Es uno de los 4 puntajes que necesitan para ser promovidos. Entonces, ojo con eso. Y claro, ¿cómo se va a evaluar ese taller? Una parte obviamente será la asistencia y otra una evaluación al final del taller que van a tener, ¿no? Del taller, por supuesto. Listo. Entonces, ¿alguna otra duda? De mi parte, no, gracias. Perfecto. Listo, entonces de aquí, por favor no olvidarse las fechas, 13 de diciembre el examen final, me envían entonces hasta el 7 de diciembre, 6 de la tarde los trabajos y nos veríamos con ustedes ya en el taller el sábado 18 de diciembre, 8 de la mañana, el lugar ya les confirmo, ¿no? Perfecto, listo, ahí nos quedamos, tengan ustedes buena noche. Gracias, Doc. Buenas noches.